Ya puedes, Alberto. ¿Comienzo a hablar? Alberto, ya puedes empezar, sí. Buenos días a todos los asistentes y a todos los presentes en este debate sobre patrimonio cultural que la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio organiza con motivo de las próximas elecciones autonómicas del 4 de mayo. En primer lugar, pues quiero presentarme. Yo soy Alberto Tellería, soy vocal técnico de la asociación y voy a estar encargado de presentar este debate, dado que nuestra presidenta, por razones de causa mayor, no ha podido presentarlo como era su voluntad. En segundo lugar, pues quiero agradecer a todos los participantes haber aceptado representar a sus partidos políticos en este debate, en el que se van a proponer una serie de preguntas que esperemos que respondan pues, a la satisfacción de todos. El orden del debate va a ser que el primer participante va a ser el representante del Partido Popular, como partido en el gobierno y que lleva muchos años, que puede así explicar las políticas seguidas hasta ahora y sus propuestas para los 2 próximos años. Seguirán por orden de intervención según el número de escaños que tienen en la Asamblea Regional. Seguirán en ese orden pues, el Partido Socialista Obrero Español, seguirá Ciudadanos, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos. Dicho esto, pues voy a explicar las 4 preguntas básicas de las que van a tener que responder los participantes. La primera pregunta que les hemos hecho es referida a la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. La Ley de Patrimonio actual fue promulgada en el año 2013, pero declarada parcialmente inconstitucional en el año 2016 por considerar el tribunal que algunos de los artículos que tenía eran desprotectores, es decir, no aumentaban la protección, sino que la reducían. En opinión de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, una ley debe modificarse o debe solo para mejorarse, es decir, después de un tiempo de aplicación, cuando se observan los defectos que ha tenido la aplicación, que no cumple los objetivos de la ley, pues debe modificarse para corregir esos defectos. La Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid obviamente no ha protegido todo el patrimonio. En los últimos años hemos visto muchos derribos, muchos de arquitectura, por ejemplo, contemporánea. Hemos perdido desde edificios emblemáticos como la Pagoda, al Colegio Hispano-Mexicano, la Casa Guzmán, el Colegio Alemán, recientemente derribado. O sea que tenemos muchos elementos, pero también, por ejemplo, casi todos los cines, incluido el Real Cinema, el primer cine monumental de España, pues ese cine se ha derribado recientemente, y tenemos también elementos del caserío histórico, piezas arqueológicas y recientemente, pues bueno, incluso elementos protegidos donde han aparecido piezas que han desaparecido, como en la Operación Canalejas. Queremos saber qué proponen los distintos partidos para corregir estos defectos, para asegurarnos de que no tenemos en el futuro pérdidas patrimoniales como hemos tenido hasta ahora, dado que son elementos protegidos y que la Constitución establece la obligación de proteger y enriquecer el patrimonio de todos los ciudadanos. La segunda pregunta, muy relacionada con la primera, por supuesto, trata sobre el presupuesto. Obviamente, el presupuesto que se dedica al patrimonio en la Comunidad de Madrid es reducido en función de las necesidades. No llega apenas para mantener el patrimonio existente, no se pueden hacer todas las restauraciones debidas, no se hace toda la investigación necesaria, los yacimientos arqueológicos muchos están sin investigar y sin proteger, y eso pues supone una serie de problemas. En ese presupuesto pesa mucho el presupuesto destinado a la Dirección General de Patrimonio Cultural, que carece de los medios materiales y humanos para cumplir correctamente sus funciones. La Dirección General de Patrimonio Cultural tiene que investigar, proponer patrimonio, tiene que estudiar y tiene que hacer las declaraciones de bienes de interés cultural, pero además debe supervisar todos los proyectos que afectan a bienes de interés cultural y tiene que vigilar las obras para que se hagan y no suceda, pues como por ejemplo las pérdidas de patrimonio que hemos descubierto en Canalejas tardíamente, donde han desaparecido infraestructuras históricas debajo de los edificios a pesar de las protecciones, en un edificio que está a escasamente 500 metros de la Dirección General de Patrimonio Cultural. O sea, no estamos hablando de una obra difícil de vigilar, sino en el pleno centro de la ciudad, y bueno, pues estas cosas tendrían que corregirse. Queremos saber también qué proponen los distintos partidos, los ponentes, para corregir estas faltas de presupuestarias que tiene la Comunidad de Madrid. El tercer tema, también muy relacionado con este, es la política de declaración de bienes de interés cultural. Los bienes de interés cultural es la máxima protección que puede otorgar y es la principal herramienta de la comunidad para proteger el patrimonio. En Madrid nos encontramos con que hay bienes de interés cultural incoados desde el año 1977 que todavía no han sido declarados, no han podido ser informados y declarados desde el año 77, y son numerosos esos bienes. Por supuesto, muchos son posteriores y también siguen. Los bienes antiguos tienen declaraciones ambiguas e incompletas que deben ser revisadas y completadas para evitar pérdidas, dado que a veces no se protegen, por ejemplo, en una iglesia los retablos, y esos retablos pueden ser destruidos sin interferir en la declaración de bien de interés cultural. Nos encontramos también
también con que hay bienes que no están ni localizados o que no tienen entorno, por ejemplo. El entorno no está definido, es otra obligación de la ley ponerlos. Y por supuesto las asociaciones tenemos pedidos muchos bienes, apenas hay bienes del patrimonio del siglo XX, el más abundante en nuestra región, apenas hay, hace poco ha salido un libro de la propia Dirección General de Patrimonio Cultural sobre 10 bienes BIC del siglo XX, es una cifra absolutamente reducida y hay edificios tan emblemáticos como Torres Blancas que no están protegidos todavía y queremos saber qué política van a seguir qué política proponen los partidos para corregir esto y para poder resolver estas dificultades que tiene la Dirección General de Patrimonio Cultural a la hora de proteger los bienes de interés cultural. Y la última pregunta, por supuesto, también relacionada con las anteriores, es el tema de la participación ciudadana y de la transparencia. La transparencia en el patrimonio brilla casi por su ausencia. Las actas del Consejo Regional de Patrimonio son secretas, no son públicas y prácticamente es imposible saber cómo está el expediente de declaración de un bien de interés cultural. Pero es que la participación ciudadana también está coja. La ley del 98 preveía 2 representantes de las asociaciones en el Consejo Regional de Patrimonio. La ley del 2013 eliminó esa representación. O sea, la ciudadanía, que es la última que da valor al patrimonio porque es el aprecio que tiene la ciudadanía, lo que hace que los bienes se consideren patrimoniales, pues precisamente la ciudadanía no está presente en este tema. Y llegamos a casos pues casi sangrantes. O sea, Madrid Ciudad y Patrimonio tiene un montón de bienes pedidos de hace mucho tiempo, pero un caso concreto como es Torrearias lo pedimos en el año 2014, reiteramos la petición de bien de interés cultural en el año 2019 y en ambas ocasiones se nos dijo que el tema estaba ahí como en estudio, pero que bueno, que tenía una declaración de bien de interés patrimonial por la transitoria de la ley. Curiosamente, cuando el ayuntamiento ha pedido la misma protección para el mismo bien, ha sido inmediatamente atendida y se han iniciado los trabajos para declarar ese bien de interés cultural. Dado que hablamos del mismo bien y de la misma protección solicitada, parece que es que la declaración no procede del valor intrínseco del bien, que lo merece, sino de quien lo solicita, que sea el propietario, que sea. Nos parece un tema que reduce mucho la participación ciudadana y querríamos saber también cómo proponen los partidos corregir esta carencia y este déficit. Dicho esto, yo ya voy a dar paso a los ponentes. El primer ponente será el representante del Partido Popular, don Pedro Corral, al que quiero ahora mismo dar la palabra. Muy bien. Muchísimas gracias, Alberto. Lo primero de todo, desearle todo lo mejor a Amparo, a la presidenta. En segundo lugar, agradeceros la invitación. Creo que este es un ejercicio democrático muy loable. Dejar que los partidos que concurrimos a estas elecciones podamos transmitir a los ciudadanos nuestras propuestas y nuestros puntos de vista sobre un tema en el que yo creo que estamos todos de acuerdo, que es la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural. Verdaderamente no me da tiempo a contestar a muchas de las afirmaciones que has hecho en tu introducción, pero me voy a ceñir al guión y empezaré por la Ley del Patrimonio. Como ha recordado Alberto, hay una sentencia constitucional que declara nulos 8 apartados de la ley aprobada en 2013. Me he leído la sentencia, no hay en ningún punto en el que el Constitucional valore que se rebaja la protección del patrimonio. El Constitucional se limita a decir que la Comunidad de Madrid se excedió en sus competencias entrando en las del Estado a la hora de legislar sobre patrimonio. Quiero decir también que la cuestión del patrimonio no se ciñe, no se limita restrictivamente a una ley, a la aplicación de una ley. Yo creo que es una responsabilidad de todos. Hay que recordar también que en la Comunidad de Madrid está también el poder de la Administración del Estado, está también las competencias municipales. Todos participamos en esta materia, en esta competencia. Y ya adelantándome un poco a lo de los presupuestos, sí, bueno, tenemos 52 millones de presupuesto en la Dirección General de Patrimonio, tanto para archivos como para bibliotecas, patrimonio documental, patrimonio bibliográfico, como patrimonio cultural, patrimonio histórico-artístico, ¿no? Entendido como se ha dicho hasta ahora, ¿no? Y ahí empiezo. La nueva ley que se estaba preparando y que, bueno, por muchos motivos es verdad que no se ha llegado a tiempo de presentar el proyecto de ley como se pretendía, entre otros, pues esta terrible pandemia que venimos sufriendo desde el año pasado. La ley se iba a llamar de patrimonio cultural, recogiendo también la terminología de las convenciones de la UNESCO, pero también dándole un sentido
mucho más amplio a esa concepción de patrimonio, entendiendo, por ejemplo, el patrimonio etnográfico. Queríamos también meter algunas concepciones y clasificaciones de patrimonio relacionadas con ese más amplio concepto del patrimonio cultural. Quiero decir que era también aparte de, evidentemente, tener que reformar todos los apartados anulados por el Constitucional, era es un proyecto de ley, por lo que nos explicó la consejera Marta Rivera en pleno, en unas reuniones que tuvimos, además, yo creo que haciendo gala de una actitud dialogante y buscando el máximo consenso y la máxima aportación de todos los grupos por parte de Marta Rivera y de su equipo, pues tuvimos unas reuniones en las que nos expuso un poco las líneas generales. A mí, de lo que querría destacar, pero claro, entender que estos son un poco, no iba a decir arenas movedizas, pero no es el término más adecuado. Todavía no tenemos el proyecto de ley, avanzar y dar por cerradas cosas me parece bastante arriesgado, pero sí que quiero poner el punto en, por ejemplo, establecer categóricamente el no en caso de silencio administrativo para autorizaciones en BICs o en BIPs, ¿no? Por ejemplo. Hay, en sentido de la transparencia, pues colgar en el portal de la transparencia todos los expedientes incoados de declaración BIC o declaración BIP para que lo conozcan los ciudadanos, las asociaciones y puedan hacer aportaciones. Creo que hay poca duda y voy a hablar de un tema que yo creo que no se ha explicado suficientemente bien, ¿no? Que es la ley del suelo aprobada el año pasado. En la ley del suelo hay un procedimiento garantista de protección del patrimonio porque siempre se pedirá licencia urbanística en caso de actuaciones en edificios catalogados o declarados BIC o BIP. Incluso en los elementos parciales declarados BIP en determinado edificio, siempre será preceptiva la licencia urbanística. En esto es verdad que nos situamos como otras tantas comunidades autónomas que han legislado sobre la extensión de la declaración responsable en este tipo de actividad, pero nosotros añadimos un paso más, que es en la declaración responsable se debe especificar que esa intervención no se está y no se va a realizar sobre un edificio protegido o sobre un elemento protegido. Yo creo que ahí sí que la Comunidad de Madrid ha ido un paso más adelante que muchas comunidades autónomas que han legislado en ese sentido. En cuanto a presupuestos, ya lo he dicho, 52 millones. Bueno, la presidenta Ayuso, antes incluso de la convocatoria electoral, había anunciado ya un aumento de un 50% del presupuesto de cultura. Yo me voy a parar, a detener en una cuestión, por ejemplo, que estuve hablando el otro día con Enrique Baquedano, con el director del Museo Arqueológico Regional. El Museo Arqueológico Regional ha aumentado en un 50% sus instalaciones, pero me decía Enrique, con total sinceridad, digo, Pedro, sigo teniendo el mismo presupuesto, sigo teniendo el mismo personal, con un 50% más de espacios. Bueno, pues esto es una cosa que expongo aquí abiertamente entre las personas que espero encontrarme en la Asamblea en el próximo mandato, porque creo que entre todos, y yo el primero, se lo dije así a Enrique, creo que este es un tema que hay que solucionar, ¿no? Bueno, tenemos en marcha los proyectos de distintos centros de interpretación. Yo creo que el más importante de todos, con el que estuve hablando con Enrique también, es el del Valle de los Neandertales. Posiblemente sea uno de los centros dedicados al estudio de la evolución humana, por lo menos más importantes de Europa, si no del mundo. Así lo transmite con esa ilusión y ese entusiasmo que vosotros sabéis que contagia Enrique en sus proyectos. Bueno, pues yo creo que
que este centro del Valle de los Neandertales, en Pinilla del Valle, pues tiene que tener también el apoyo de todos los grupos que conformarán la Cámara después del 4 de mayo, ¿no? En cuanto a las declaraciones, bueno, el historial de la ley de 2013 pues nos ha dejado 37 declaraciones de bienes inmuebles como bien de interés cultural, entre ellos 26 zonas arqueológicas y o paleontológicas, 7 monumentos y un jardín histórico, que es el de la finca de Vistalegre. Bueno, se va a seguir en esta línea de abrir el concepto de bien de interés cultural a otras determinaciones, a otras realidades de nuestro patrimonio. Por ejemplo, el paisaje cultural que se aprobó con el canal, creo que es canal, ya no me acuerdo cómo es el canal, perdonad, el canal este que se ha aprobado la declaración. De Guadarrama, la presa de Gasco. Esto es, perdóname, sí, gracias Alicia, se me había borrado de la cabeza. Bueno, creo que vamos a seguir en esa línea y no sé qué otro punto me queda. Bueno, transparencia y participación ciudadana, yo creo que entre todos haciendo esa ley como yo creo que se había propuesto la anterior consejera y el anterior gobierno, llegar a una ley de patrimonio cultural con el mayor acuerdo posible. Oye, si hay que mejorar algunas cuestiones como esa participación ciudadana de la que ha hablado Alberto, de representación en el Consejo de Patrimonio, bueno, pues entre todos yo creo que podemos dialogar, podemos conversar tranquilamente para hacer la mejor ley posible que se merece la Comunidad de Madrid y los madrileños. Y hasta aquí, me quedo. Ah. Me habéis eliminado del vídeo. No, es que no sé qué ha ocurrido, pero yo no tenía sonido. Pues muchas gracias por su intervención, don Pedro. Apuntamos todo lo que dice y vamos a dar paso a Manuela Villa como representante del Partido Socialista Obrero Español. Buenos días, doña Manuela. ¿Está Manuela Villa? ¿Está Manuela Villa? ¿Se le puede dar? Sí, es que alguien está controlando los audios y no te deja darle a ti mismo. Sí, hay un control un poco extraño. Muchas gracias. Está bien. Pues bueno, nada, buenos días. Yo también estoy muy contenta de estar aquí en este debate de Madrid, que habéis organizado, Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. Creo que efectivamente es un ejercicio muy enriquecedor para todos, conocer las propuestas de los demás partidos, poder debatirlas y contrastarlas con vosotros y con la sociedad civil. Quería empezar agradeciendo a mi predecesor, Juan Miguel Hernández de León, a quien bien conocéis, porque creo que ha realizado un trabajo excelente en la Asamblea en torno a las cuestiones de patrimonio, y también quería agradecerle públicamente las enseñanzas que me ha transmitido. Como es la primera vez que participo en un debate por el Grupo Socialista, quisiera presentarme muy brevemente, porque yo no sé si entre vosotros ya os conocéis. Yo conozco a Pedro, hemos coincidido en otras vidas en el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, yo soy una gestora cultural con amplia experiencia en el sector, principalmente relacionada con la creación contemporánea en proyectos institucionales como Matadero Madrid. Yo estoy más acostumbrada a trabajar en equipo que en estos contextos políticos, así que bueno, desde ese lugar más técnico tiendo la mano, como también hacía Pedro, para ponerme a vuestra disposición para trabajar juntos en las cuestiones relacionadas con el patrimonio. Creo que efectivamente es fundamental llevar a cabo políticas culturales de la manera más consensuada posible, y que esto va a permitir que demos estabilidad a nuestro sector, que es algo que realmente necesitamos y mucho.
Bueno, yéndonos ya al tema que nos ocupa, que es el patrimonio histórico de la región, entiendo que no es un lugar en el que sea necesario reivindicar la importancia que tiene el patrimonio en nuestras vidas, pero creo que sí que es importante, aunque sea brevemente, establecer unos conceptos que dejen constancia del marco de trabajo desde el que nos posicionamos en el Partido Socialista. Para empezar, el patrimonio es un elemento clave en nuestra identidad. Es importante porque nos da la capacidad de producir sentido y significado y mejora nuestro bienestar, y esto es clave para poder vivir en paz y en armonía, pero es que también forma parte de nuestro capital cultural y simbólico y nos ayuda a dar sentido a nuestras vidas en un contexto globalizado y de alta complejidad simbólica. Además de todas las bondades y valores que tiene el patrimonio, también sabemos que es un motor de riqueza económica y que está asociado a otros como el turismo o la hostelería. Y aunque esta relación entre patrimonio y turismo puede ser ventajosa, también creemos que hay que tomarla con cautela, con mucha cautela. No podemos hacer parques temáticos de nuestro patrimonio y ya sabemos de los peligros que corren nuestros territorios con un turismo mal llevado. Lo que sí queremos desde el Partido Socialista es fomentar un turismo de calidad, ordenado en torno a un patrimonio bien protegido, bien mantenido y bien señalizado. Un patrimonio que es capaz de generar riqueza económica en nuestros territorios más despoblados porque ofrece opciones vitales a sus habitantes. Creo que también en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo por trabajar no solo en el ámbito del patrimonio, pero en general no solo pensando en el Madrid capital, ¿no? Es por ello que creemos tan importante y necesario que nos dotemos de un marco normativo que proteja este patrimonio cultural, tal y como se merece. Tenemos que establecer unas reglas de juego claras, justas, proteccionistas y consensuadas con el mayor número posible de partidos políticos, agentes sociales y ciudadanía. Unas normas que nos doten también de mejores herramientas de control. Y es por ello que creemos que debemos dotarnos de una nueva ley que tenga un nivel máximo de consenso social para que facilite su cumplimiento y que, pese a la presión que ejerzan los intereses económicos, que muchas veces son los que dificultan la conservación de estos sitios o lugares patrimoniales, pues se respeten los intereses del patrimonio, que al fin y al cabo son los intereses de la ciudadanía y que están protegidos por la Constitución. Yo no digo que sea fácil, hemos hablado de la ley del suelo, ha comentado Pedro, y bueno, efectivamente debe de ser complicado, pero bueno, según tengo entendido, no se ha tramitado con carácter de urgencia y no se han tenido en cuenta los informes contrarios que realizaron precisamente los técnicos de patrimonio de la Dirección General del ramo. Creo que esto es algo en lo que tenemos que trabajar. Y mejorar ese nivel de protección en otros ámbitos como puede ser el de la ordenación urbana. Otra de las cuestiones que tendrá que tener en cuenta nuestra futura y urgente ley de patrimonio es la diferenciación conceptual entre el valor en sí o la calidad formal del bien a proteger y su significado histórico y cultural. Es decir, su condición de historicidad documental que nos obliga a proteger ciertos edificios y espacios no por el valor en sí que tengan sus infraestructuras, sino por la importancia que tiene su conservación para el relato histórico de nuestra región. Y estoy pensando, por ejemplo, en las cocheras de Cuatro Caminos, de competencia municipal, y cuya existencia nos permite, o más bien nos permitía, explicar un hecho tan fundamental para los madrileños como la aparición del metro en nuestra región. Y todo suma si además las infraestructuras tienen un valor en sí, pero hay que tener en cuenta también su significado histórico y cultural. Además, la Ley de Patrimonio Histórico vigente en la comunidad desde el 2013 tiene errores de forma, como ha mencionado Alberto al comienzo. Ha sido declarada inconstitucional en el 20% de su articulado, principalmente porque rebajaba el nivel de protección de la Ley Estatal de 1985, que por cierto está en un proceso avanzado de revisión y hace que la nueva ley regional también tenga que armonizarse con esta nueva ley estatal. Pero es que además tenemos que elaborar una nueva ley que contemple los convenios patrimoniales europeos que la actual ley no tiene en cuenta. Y también no cabe duda que estamos ante nuevas situaciones y nuevos escenarios. La nueva ley tendrá que tener en cuenta los nuevos patrimonios de carácter especial que la sociedad nos está demandando para la declaración de bienes de interés cultural. Me refiero, por ejemplo, al patrimonio inmaterial, que ha pasado de ser un simple patrimonio etnográfico a un patrimonio histórico merecedor de una normativa específica, dada su entidad.
También estamos pensando en el patrimonio industrial, un tipo de patrimonio complejo que recoge bienes materiales e inmateriales que nos ayudan a explicar nuestro pasado industrial, es decir, sus condiciones de trabajo, sus procesos técnicos o sus procesos productivos. También estamos pensando en el patrimonio audiovisual y cinematográfico, que deberá de proteger tanto las películas como los objetos relacionados con esta práctica, que son todos ellos elementos clave para la comprensión de la historia de nuestra región. Esto por mencionar algunos de los nuevos patrimonios. Pero también creemos que sería interesante introducir en la nueva ley la necesidad de que los bienes de interés cultural cuenten con un plan de protección ante emergencias, siguiendo con las normativas vigentes. Y tendremos que introducir algunos conceptos que no están recogidos en la actual ley, como por ejemplo el de impacto visual en los bienes protegidos, tal y como recoge la Convención de 1972. Y otro articulado interesante para introducir a la nueva ley sería la cuestión relativa a los plazos desde que se incoa un expediente de BIC hasta que se produce su declaración. Como comentaba Alberto en su introducción, cuando revisamos el listado de bienes protegidos por la comunidad, nos encontramos que hay muchos bienes cuyo expediente se ha incoado en los 70, 80 y 90 y siguen sin tener una resolución. Creo que no se pueden tardar décadas en llevar a buen puerto un expediente de bien de interés cultural y tampoco, Pedro, creo que dar un no en un caso de silencio administrativo sea la solución. Por resumir, creo que hay mucho trabajo por hacer, que la aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid es urgente y necesaria, porque en la actualidad estamos con una ley regional a medias y cubriendo sus carencias con la estatal de 1985, que esta ley es una de nuestras prioridades, que queremos hacerla con el mayor consenso posible y que desde ya tendemos la mano a los demás partidos y a la sociedad civil para hacer de esta ley una prioridad conjunta. Con respecto a los presupuestos de la Dirección General de Patrimonio, que es otro de los temas que nos proponíais abordar, abogamos por aprobar unos presupuestos nada más llegar al Gobierno y subir los presupuestos que dedicamos a cultura de un 0,7 a un 2%. Es decir, que de esta subida, que casi triplica, aunque sea paulatina, casi triplicaría el presupuesto, se beneficiaría, por supuesto, el patrimonio y la Dirección General de Patrimonio Cultural. También tenemos que tener en cuenta el plan de recuperación y resiliencia, que ahora mismo está parado por esta convocatoria de elecciones, pero que a nivel estatal se está reforzando mucho el lugar que tiene el patrimonio en esta recuperación, en la recuperación económica, y el papel que debe de jugar en este plan también a nivel regional nos gustaría enfatizarlo. Con respecto a la transparencia y la participación, bueno, yo desde aquí decir que las asociaciones contáis con todo nuestro apoyo para establecer canales de participación, tanto formales como informales, empezando por la publicación efectivamente de las actas del Consejo Regional de Patrimonio, y que es nuestro compromiso realizar consultas con los agentes sociales implicados durante la gestación de la Ley de Patrimonio y no solo en el periodo de información pública que establece la ley para informar a la ciudadanía. Y bueno, de repente me he ido quedando sin tiempo, así que por ahora eso es todo. Gracias. Manuela, bueno, pues ya hemos oído sus propuestas y vamos a escuchar ahora las de don Miguel Mayoral por el Partido Ciudadanos. Don Miguel Mayoral. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento a Madrid, Ciudadanía y Patrimonio por esta iniciativa que nos parece verdaderamente interesante y que además creemos que va por la vía de esa transparencia y de esa participación ciudadana que tanto se reclama. Y nuestro deseo de que Amparo Berlinches, con la que he tenido ocasión de compartir intereses profesionales en cuanto al patrimonio, pues se recupere rápidamente. Miren, la actuación sobre el patrimonio de la Comunidad de Madrid creemos que se ha visto incrementada enormemente en la última legislatura, desde la Dirección General de Patrimonio, presidida por Ciudadanos. Sobre todo respecto al inicio del desatasco de expedientes de declaración BIC, que han ido por la línea de proteger los bienes más relevantes, no solo a nivel de la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional, reconocer también su diversidad, y se ha hecho una apuesta importante por la arquitectura contemporánea que estaba hasta ahora dejada
de la mano de Dios, y la vertebración territorial, es decir, la extensión, el intento de extensión de esa lupa por parte de la Dirección General hacia toda la comunidad, hacia el patrimonio de toda la comunidad. Además, la acción de este miembro del Consejo de Patrimonio ha intentado no solamente pues acudir a las aportaciones necesarias histórico-artísticas sobre las diferentes deliberaciones, sino que hemos intentado pues aquellos aspectos que requerían una atención urgente, especial, pues ponerlos encima de la mesa del Consejo. Ha sido este el caso del Colegio de San Isidoro, en Alcalá de Henares, que tuvimos ocasión en uno de los consejos, yo creo que en varias reuniones de intentar pues atajar su posible destrucción, un colegio de gramáticos, el primero que edificó Cisneros, en fin, cuestiones muy concretas, muy puntuales, pero muy necesarias al mismo tiempo. De la misma manera, quizá la más importante propuesta que ha salido de este miembro del Consejo por parte de Ciudadanos ha sido pues intentar incentivar la situación de Primitiva Complutum, esa ciudad excepcional que tenemos en el término municipal de Villalbilla y que representa nada menos que pues, toda una estructura de ciudad que hemos podido contemplar en fotografía aérea y por georradar, en la que hay incluso un teatro romano excavado en roca. Bueno, pues este tipo de elementos, perdónenme porque voy muy a lo concreto, yo creo que es además de lo que más se nos entiende. Y además yo creo que somos técnicos todos, aún representantes de los partidos políticos, pero técnicos que a lo que vamos es a estas cuestiones concretas y necesarias y urgentes muchas veces. Así que bueno, pues esperemos que estas iniciativas también salgan adelante, bueno, con el disgusto de todos ante este parón que todos estamos mencionando, hasta este triste parón para convocar elecciones, pues que ha paralizado absolutamente todas las iniciativas, todo el trabajo que teníamos iniciado. Pero vamos a las propuestas concretas de Ciudadanos, a las que querremos impulsar. En cuanto a la ley, y digo de manera muy rápida porque tenemos muy poquito tiempo, pero respecto a la ley, pues por supuesto nos preocupan muchísimo esos 8 puntos inconstitucionales y tanto es así que su actualización formaba parte de nuestra firma del acuerdo de gobierno. No se ha podido llevar a cabo por esta incomprensible y desde nuestro punto de vista, caprichosa convocatoria de elecciones por parte de la señora Díaz Ayuso en un momento de trágica crisis. En fin, ahí está y esperemos que sea retomado con urgencia después de esta ocurrencia de las elecciones. Uno de los aspectos que nos parece de mayor relevancia en la remodelación en el tema es la remodelación del Consejo de Patrimonio, incorporando expertos de diferentes materias. Miren, no pretendemos la proliferación, como quizá pretendan algunos, la proliferación de expertos. Lo que pretendemos es la participación ciudadana a partir de una diversificación de especialidades en cuanto a esos expertos. Es muy necesaria esa diversificación de especialidades, atender a las asociaciones, pedir a las asociaciones y entidades culturales la aportación en el Consejo, pero eso, diversificando las especialidades. Además, el Consejo debe tener por ley unas reuniones trimestrales, al menos trimestrales, y eso determinado por ley. Hasta ahora no está arreglada esa periodicidad. Y debe ser dotado y debe ser potenciado en su influencia. Por otra parte, es necesario desarrollar en la ley el concepto de patrimonio industrial y el específico régimen de protección de bienes muebles e inmuebles.
hay que sacar la punta a todo este aspecto. La reforma legislativa pasa por muchos puntos, pero quizá voy a centrarlo en dos. El incremento de las garantías jurídicas y la potenciación de medidas de fomento de la educación. Intentaré subrayar este aspecto o especificar un poco más este aspecto. Fomento de la educación y la difusión del patrimonio. Nos parece crucial. Otro aspecto que proponemos es, y también es muy concreto y también muy entendible, la coautoría y codirección de los proyectos de actuación sobre el patrimonio, debiendo así ser dos profesionales, historiador y arquitecto, arquitecto y arqueólogo, arqueólogo y geólogo, dos profesionales los que, dependiendo de la tipología del proyecto, ejecuten esa autoría, ejecuten esa dirección. Y finalmente, en la modificación legislativa, buscamos la ampliación de la protección patrimonial y la agilización y eficiencia de los procedimientos administrativos. Nos parece importantísimo. Tener además en cuenta los nuevos criterios en materia de conservación e investigación. Contar con los sectores afectados e interesados por el patrimonio. La apuesta por la cogestión, ya he mencionado, y la cogestión también junto a las administraciones locales, y facilitar la participación ciudadana fomentando esa educación patrimonial y la accesibilidad de los bienes. Pero en cuanto a la transparencia y participación, esa educación de la que hablaba, donde creemos que está una de las mejores claves, es que el patrimonio se incentiva y se cuida si la sociedad está educada, para entenderlo, para disfrutarlo. Hay que revisar los planes de estudios y hay que incentivar la práctica universitaria en entidades de especial valor en el impulso patrimonial. También nos parece muy importante la incentivación, sigo con las cuestiones muy concretas, la incentivación de los viajes escolares. Miren, tal y como ha quedado el calendario escolar, saben ustedes que en el mes de junio los alumnos que han aprobado a finales de mayo, principios de junio, quedan prácticamente en un limbo mientras sus compañeros recuperan. Bueno, pues es el momento de que esos viajes culturales, además un mes ideal para ello, que es el mes de junio, esos viajes culturales por nuestra comunidad autónoma, por nuestro patrimonio, se incentiven para ellos y para fomentar en los jóvenes esa formación y ese disfrute del patrimonio. Y en lo que se refiere a los presupuestos, en un país como España y en una comunidad como Madrid, lo que debemos entender todos es que el patrimonio es pan para España y para esta comunidad autónoma. Y si entendemos que el patrimonio es pan, podremos entender que hay que incentivar y hay que aumentar el presupuesto. Pues con esa cuestión del patrimonio es pan, a ello nos comprometemos. Creemos también, como Partido Liberal, que hay una gran necesidad de incentivar el mecenazgo y la colaboración público-privada como acicate de nuestro patrimonio. Y finalmente me refiero a los bienes de interés cultural. Y tenemos una propuesta también muy concreta, para no variar todo el argumentario, una propuesta muy concreta. Nuestra propuesta fundamental consiste en la creación de un sistema dinámico de valoración cuantitativa de los bienes. Es decir, la declaración BIC asociada a una cuantificación por estrellas, desapareciendo en la práctica los BIP, los bienes de interés patrimonial. Una cuantificación por estrellas y una articulación, una continua revisión y apreciación del bien. De tal manera que haya la posibilidad de subir o bajar esa categoría, lo que propiciará una incentivación del interés por conservarlo, del interés por divulgarlo, del interés por investigar sobre el mismo.
esas estrellas respecto al patrimonio, respecto a los bienes de interés cultural, insisto, podrían subir o bajar en función de esa lupa que aplicamos continuamente al bien. Y finalmente, consideramos que es fundamental acortar los plazos en los desesperantes silencios administrativos. Mucho más querría decir, pero bueno, sé que tengo el tiempo tasado. Sí, el tiempo está pactado y se ha pasado un poquito, pero bueno, no pasa nada. Muchas Muchas gracias por su intervención, don Miguel, y vamos a dar paso ahora a doña Alicia Torija por el partido Más Madrid. Alicia, Buenos días. Buenos días. Gracias a Madrid Ciudad y Patrimonio, que sé que hay muchas personas que están detrás. Gracias por organizar este debate y gracias por esa carta a los partidos llena de información, un documento larguísimo. Un saludo cálido y especial a Amparo Berlinches, que seguro que su mente en parte está en este debate. Y que tantas cosas ha hecho por el patrimonio. Le voy a pedir por favor al moderador, a Alberto Tellería, por si se me escapa un poco la visión, que cuando efectivamente me falten 2 minutos, en vez de aparecer simplemente me diga 2 minutos, ¿vale? Voy a compartir pantalla y poner una breve presentación pensando que esto me va a permitir ser bastante más rápida que simplemente hablando, ¿no? Son 4 puntos tan amplios en realidad que permitirían que cada uno de ellos tomase todo ese tiempo. Desde luego, una de las cosas, estoy retomando algunas de las frases de la carta a los partidos que ha enviado Madrid Ciudad de Patrimonio, que tiene colgada también en su página web, habla del marco jurídico, ¿no? Habla de la importancia de la ley. Yo también me he leído la sentencia del Tribunal Constitucional del año 14 y no solamente se anulan los artículos por la invasión competencial, sino porque esa invasión competencial se hace como rebaja. Es decir, si la visita de los inmuebles, por ejemplo, de los BIC, en vez de haber sido de 4 días que establece el estatal, hubiese sido de más días, la Constitucional dice que no lo habría impugnado. El problema es que se produce una rebaja de la protección. Así que sí, la ley de 2013, lo siento, ojalá no lo fuese, estamos en un marco para cambiarlo, era una ley desprotectora. Yo creo que los programas electorales son de alguna manera contratos. Yo desde luego procuro leerme los de todos los partidos. Así que les traigo aquí el programa electoral, el recorte. Este es el programa electoral de Más Madrid, donde efectivamente una de nuestras medidas estrella, prácticamente al principio del programa de cultura, está la de una nueva ley de patrimonio con muchas de las cosas que ya han dicho mis compañeros, así que en las que no me voy a repetir, pero desde luego mirando Europa, el Consejo de Europa, pero también mirando a UNESCO, porque hay muchas cosas que nos vienen dadas desde allí. Esta es una comparativa de los programas electorales que tienen publicadas en las páginas web los partidos. El Partido Popular, curiosamente, no aparece en la ley de patrimonio. Entiendo que no se les ha olvidado, pero no sé por qué no está en los programas electorales. Estoy hablando de un programa que tiene más de 84 páginas, o sea que no es el programa resumido. El Partido Socialista recoge esta frase a propósito de que sí va a elaborar una ley de patrimonio, aunque tampoco nos da ninguna directriz de la dirección que llevará. Ciudadanos, que efectivamente impulsó que en el pacto de gobierno con el Partido Popular fuera una nueva ley de patrimonio. Siempre hemos dicho que nos parece mucho mejor una nueva ley que haber intentado reformar la anterior, que casi era irreformable. Bueno, solo lleva una medida de patrimonio, tampoco lleva la ley. Yo no sé si se les ha olvidado o si, no lo sé. Están pensando en un nuevo pacto de gobierno, si es que llegan al gobierno. La cosa empeora si progresamos. Podemos todavía no ha colgado, aunque se presentó ayer el programa que está aquí de 2019, el actual no está colgado, no viene la ley de patrimonio. Y de Vox directamente, lo siento, de verdad que me he esmerado mucho, pero no encuentro el programa electoral. Esto es lo único, utilizando, por eso he puesto ese recorte arriba, utilizando un comparativo de programas de la cadena COPE. Esto es lo único que ha aparecido en cultura referente a patrimonio para el partido Vox. Esta es la convocatoria del Consejo Regional de Patrimonio el 5 de febrero, solamente ha habido 2 sesiones en la legislatura pasada. No estaba contemplado hablar de la ley. Más Madrid, en mi caso, yo misma hicimos una pregunta escrita para que este tema fuese al Consejo Regional. Consideramos que la ley es muy importante.
Y entonces, bueno, se incluyó, pero bueno, hasta tal punto en la página de la derecha he incluido lo que se dijo, lo que aparece en las actas. Es decir, se dedicaron apenas un párrafo a contarnos que efectivamente había que hacer la ley porque era importante hacer una nueva ley y que se habían mantenido ya una serie de reuniones, tanto con grupos parlamentarios y que iba a ser un proceso participado. La realidad había sido un poco distinta porque esa reunión con los partidos no había posibilitado que los diputados, que los representantes de los partidos fuesen con ningún tipo de asesor. Es decir, a mí se me vetó ir a esa reunión como representante de Más Madrid. Y hasta donde sabemos, a pesar de que ya esta noticia es de este año, Rivera de la Cruz nos dice que la ley está muy avanzada pero no rematada y habría entrado en marzo, lástima de adelanto electoral, pero por otra parte, lo que concierne al patrimonio, pues pensamos que es una buena cosa, porque en realidad todo el proceso participativo que requiere una ley, pues no se ha hecho, ¿no? Si hay algo que hemos aprendido del proceso de la 2013, ya no hablo del contenido, que también es lo que no hay que hacer y que no se puede hacer una ley a espaldas de la gente y en contra de su criterio, ¿no? Bueno, estos serían algunos de los puntos dentro de las propuestas de Más Madrid para el tema de la legislación, ampliar los entornos de delimitación, hay muchos BIC que no los tienen, plazos más garantistas, con la ilusión de los silencios administrativos, la obligatoriedad de los informes vinculantes en los procesos urbanísticos y de planeamiento, reglamentos, no se han sacado reglamentos desde hace 15 años, falta de actuaciones arqueológicas, comisiones locales, consejo regional, una actualización del 1%, 1,5% ya del caso que nos marca Fomento. El dominio público asociado al patrimonio inmueble y no solo al mueble. Nuevas categorías como el patrimonio científico, los lugares de memoria, definiciones más amplias para el patrimonio industrial, el inmaterial, los paisajes culturales. Mecanismos de inspección regulados para que no pase lo que comentaba Alberto Tellería al iniciar la sesión sobre Canalejas. La incorporación de la normativa internacional. Un mayor desarrollo de la arqueología preventiva, que por desgracia está ausente. La transparencia en los procesos, ¿no? Con la publicación de los expedientes de incoación, actas, los catálogos. Me parece fabulosa la propuesta que ha hecho Pedro Corrado. Lo que no entiendo es que si se puede utilizar el portal de transparencia para eso, ¿por qué hay que esperar a que haya una ley nueva? Eso, el portal de transparencia habrá que usarlo ya, no esperemos, ¿no? Para que esas cosas sean públicas. Y también les recuerdo, esto también estaba en la ley de 2013, que la ley de patrimonio cultural no es el lugar para regular los casinos. A ver si puede ser que la siguiente sea diferente. El tema un poco de presupuestos, ¿no? No quería dejar de pensar en este asunto, el del Archivo del Águila. Se ha hablado mucho. Traigo aquí este edificio con el tema de los presupuestos porque una de las respuestas que nos han dado desde el gobierno es que es muy costoso el alquiler de la dirección general actual y que entonces el traslado se hace un poco por este motivo. Pero en realidad nos faltan un poco argumentos, ¿no? Este es un caso bien distinto, un órgano de gestión sin personalidad jurídica, no sé si debería tenerla o hay que estudiarlo o efectivamente debería entrar en otro lugar en el organigrama, pero está claro que tener edificios de propiedad o hacer una inversión real en edificios, como se ha hecho del Arqueológico Regional, es importante. Vox defiende que desaparezca la Consejería de Cultura. No sé si eso conlleva también que desaparezca de Patrimonio. Espero que el señor Berenguer nos lo pueda decir luego. Uno de los grandes misterios es cuántas personas trabajan, porque oímos con mucha frecuencia falta personal, no somos capaces de evacuar los informes porque hay muchos expedientes y muy poco personal. La verdad es que yo no he conseguido la relación de puestos de trabajo, la transparencia escasa, afinar absolutamente cuántas personas hay en esa dirección general. En el 337... En el 337, que es donde está Patrimonio, salen 90 personas. Esto, bueno, son un poco las cuentas de esta subdirección en concreto y algunos de los ítems, ¿no? Los he ido además categorizando un poco para que pudiesen ver. Ha dicho antes Manuela Villa, Más Madrid propuso en la Asamblea de Madrid una subida progresiva del presupuesto cultura hasta llegar al 2% del presupuesto global, que por supuesto es una prioridad tener un presupuesto global nueva, pero les recuerdo que hay algunos partidos que se abstuvieron e incluso votaron en contra. Así que estaría muy bien hablar de lo concreto. Dentro de ese 2% patrimonio, que actualmente, si lo ven aquí, la partida son 8,7% del presupuesto de cultura, debería aspirar al menos a subir al 10% dentro del general de cultura. A propósito de la relación de las declaraciones de bienes de interés cultural,
Pues bueno, esta es un poco la realidad que nos encontramos. Sabemos que los bienes de interés cultural son lucrativos, sabemos que sirven para proteger o para desproteger. Decía antes Pedro Corral a propósito de que no se había entendido bien lo de la ley del suelo y hablaba, insistía en el asunto de la protección. No, el problema es la catalogación. En el caso de las damas apostólicas sucede eso porque aunque tiene una protección, no tiene una catalogación. A veces equivocamos la terminología y es muy importante tenerla muy clara. Lo mismo sucede con los yacimientos arqueológicos. Este es el caso de damas apostólicas, pero atención, ha pasado por la Asamblea de Madrid recientísimamente una proposición no de ley del PSOE que con algunas enmiendas ha sido aprobada a propósito de Ciudad Lineal. Esta foto ya no es de 2017, es de la semana pasada. ¿Vale? Ciudad Lineal, una de las villas. Bueno, aquí está lo que les decía, que ya ha comentado también Manuela Villa, a propósito de que no se hizo caso a las directrices que la propia Dirección General de Patrimonio marcaba, ¿no? A propósito del tema de la transparencia, esto así que parece tan enigmático, es una solicitud de información, porque a veces si no se hacen solicitudes de información directamente desde el Congreso de los Diputados de la Asamblea de Madrid, no somos capaces de tener la información. Estas preguntas tienen que ver con el régimen sancionador. Se sanciona mucho poco en la Comunidad de Madrid, pues lamentablemente en 2 legislaturas solamente 7 sanciones. Es decir, el tema de la inspección parece grave. Les hago un recopilatorio rápido de las 2 últimas legislaturas. Patrimonio industrial, 0 declaraciones. Patrimonio inmaterial, 0 declaraciones. Patrimonio arqueológico, les ruego corrijan el dato porque ya he escuchado más veces un dato que es incorrecto. Solamente ha habido 2 declaraciones de zona arqueológica en las 2 últimas legislaturas. Además, le puedo decir exactamente cuáles son, que es la de Blockhouse 13 y la del yacimiento de la Mezquita, ¿no? Los paisajes culturales, una incoación, que es la que decía antes Pedro Corral, paisajes, bueno, y en la línea de lo que se decía antes, hay elementos muy importantes como Peironcelli o la Casa de Alessandre que por sus valores inmateriales no han sido reconocidos. Esos son los datos de la legislatura pasada que figuran en el acta del Consejo Regional. 55 expedientes, de los cuales 40 ya son declarados, el dato del 36 es un poco antiguo, 28 bi. Pedimos una solicitud de información, esta es muy interesante, sobre cuántos bienes se habían solicitado la declaración. Solamente he puesto la página primera porque este documento tiene 78 páginas, es decir, se solicitan muchos bienes, no sabemos qué pasa con ellos, no se puede acceder a ellos. Se ningunea que las solicitudes, lo ha dicho antes Alberto Tellería, formen parte de particulares o de asociaciones, pero no hay ningún problema cuando parece que es el ayuntamiento o otras instituciones las que las hacen. Este es el caso muy sonado del Palacio de la Música, con una solicitud que alcanza a Chain y que tiene 124.000 reclamantes y ahí sigue sin declarar. A propósito del personal, estaría también esta cuestión, una respuesta concreta, ¿cuántas personas se dedican a catalogar en la Dirección General? La respuesta que nos dieron fueron 20 personas. Me queda un minuto, perdóname. Voy a metralleta, pero no me quiero dejar nada porque es que había muchas cosas. Ya estoy en el último apartado, que sería el de participación ciudadana. Escuchar, habéis puesto en Madrid Ciudad y Patrimonio en vuestra carta a los partidos. Yo creo que hay que escuchar, que es fundamental. Es fundamental porque hace que el patrimonio crezca, que sea sostenible, que sea más rico, más democrático, que contemple los derechos humanos, pero también porque nos lo dice la legislación internacional y eso es muy bonito. El tema de los catálogos se puede vincular perfectamente a ese modelo participativo, porque participar es lo que hace que la democracia sea más amplia y que el patrimonio esté integrado en ese proceso de identidad. Esta que hay aquí es una propuesta, en este caso municipal, colaborativa, con un formulario sensible, sencillo, disponible en Internet. No nos olvidemos la cuestión del expolio, no podemos permitir perder elementos. Expoliar no solamente es que los elementos salgan de nuestra comunidad o de nuestro estado, es que se les sustraigan a la sociedad. Y me quedo con esta frase de Koichiro Masura, que fue durante 10 años responsable de UNESCO, que decía que el patrimonio no es solamente sede de la memoria de la cultura de ayer, sino también el laboratorio donde se inventa el mañana. Hagamos un patrimonio mejor porque nos ayudará a ser mejores personas y protejámoslo desde las instituciones porque es absolutamente fundamental. Gracias, no se olviden de votar. Por favor, retira la pantalla.
Bueno, pues muchas gracias, doña Alicia Torija, por su intervención, y ahora vamos a dar paso a Jaime Berenguer por el partido Vox. Hola, Buenos días, muy Jaime. buenos días a todos. Alberto, en primer lugar, daros las gracias por invitar a Vox a este debate. Además, no solamente por invitarnos a este debate, sino incluso por la función que tiene Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, precisamente la protección del patrimonio. De hecho, yo, como bien sabéis, os sigo asiduamente en redes sociales y en vuestra página web, precisamente porque me parecéis una referencia intelectual y profesional pues muy a tener en cuenta. En este sentido también me quiero acordar de Amparo, que espero que esté bien, que se mejore pronto y bueno, estoy seguro de ello. Pero además todos sabemos que es una persona muy importante para la defensa del patrimonio en Madrid en general. Dicho esto, sí quisiera empezar aclarando algunas cosas, porque a veces se utilizan mucho los estereotipos para definir a personas o partidos, y yo creo que lo mejor en estos casos es hablar de hechos y hablar de actitudes frente al patrimonio. Yo podría, y yo creo que todos los ciudadanos somos conscientes de que se puede prometer mucho en una presentación, en un programa electoral, pero luego del dicho al hecho pues suele haber un buen trecho. Entonces, nosotros en Vox no somos mucho de prometer, porque no queremos engañar, porque no siempre las promesas dependen de uno mismo y entonces en este sentido lo que preferimos es hacer, y aquí os voy a relatar algunas cosas de las que a lo mejor la señora Torija, que me hubiera gustado ver a la señora Beiraco y aquí, pero por el motivo que sea, pues a la señora Torija, pues evidentemente no conoce. Y son todas cuestiones que podría haber consultado sencilla y fácilmente en los documentos de la Comunidad de Madrid, de la Asamblea de Madrid. Por ejemplo, pues PNLs aprobadas y propuestas por Vox, por ejemplo, la de la declaración de bien de interés patrimonial, en este caso, del Polideportivo de la Alhóndiga, precisamente porque, como señalaba antes Alberto, pues no se produzcan errores o atentados terribles contra el patrimonio como pasó en los laboratorios Jorba en la pagoda de Fisac, ¿no? Pero también hemos intentado hacer una modernización de la gestión, de la que luego tendremos la ocasión de hablar, en la gestión cultural a través del Business Intelligence. Por cierto, estas dos propuestas votadas a favor por todos los partidos. O sea, no solamente fue a propuesta de Vox, pero mantuvieron que les parecía perfectamente. Pero además nosotros también hemos colaborado con otros partidos en otro tipo de iniciativas, como la declaración de bien de interés cultural del Castillo de San Martín de Valdeiglesia. Bueno, ya lo era, sino de la gestión de la Fundación, del conjunto industrial de Valdemorillo, en este caso con el Partido Socialista, el anterior fue con el PP, de la ciudad lineal de Arturo Soria, que ha salido ahora mismo. De hecho, nosotros incluimos una enmienda que no se nos aceptó para convertir la casa de Arturo Soria en una casa museo, y a pesar de que no se nos aceptó, creíamos que era más importante protegerlo y que nuestro propio ego, o la iglesia de Santa María la Antigua, o sobre el mar de Ontígola y Mar Chica. Es decir, la actitud de Vox en este sentido creo que ha sido clara, evidente, y lo dan los datos, no es una cuestión de opinión. En este sentido, ¿y por qué es importante para nosotros el patrimonio? Pues yo creo que es evidente. En primer lugar, porque siempre cuando uno toma una decisión de protección es mejor en cualquier caso ser conservador, porque para destruir siempre hay tiempo, pero para construir un bien patrimonial, recuperarlo, pues normalmente es imposible. Y en segundo lugar, porque como ya se ha señalado aquí por alguna de las personas que ha hecho su exposición, porque en muchos casos representa la historia, la identidad, la cultura y la tradición de un pueblo, en este caso, del pueblo español. Y creemos que ese tipo de cosas pues, es importante tenerlas en cuenta para saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde podemos ir en un futuro. En este sentido, y hablando ya un poco del tema patrimonial en general, porque aunque se ha estructurado en cuatro apartados, la verdad es que es muy difícil separar uno de otro porque están muy imbricados. Lo cierto es que yo diferenciaría un poco del plano legislativo, ¿de acuerdo?, del plano contextual. Es decir, no se puede entender uno sin el otro. Y en este sentido estamos en una época de absoluto cambio, de cambio revolucionario, de cambio social, de cambio tecnológico. Y esto tiene que ser tomado en cuenta a la hora de hacer leyes, de establecer procedimientos, de hablar de transparencia, incluso de financiación dentro de los presupuestos. El tema de la ley de patrimonios es un tema que a mí me ha resultado como diputado novel en esta legislatura bastante curioso, porque la legislatura pasada, y me refiero a la del 15-19, había voluntad de cambiar esta ley.
había conocimiento de todos los partidos de cambiar esta ley, pero al final no se hizo. Y lo mismo ha pasado durante estos 2 años. Había voluntad, había necesidad, de hecho había acuerdo entre todos, pero al final no se ha hecho. Y yo creo que en este sentido pues, le hubiera correspondido claramente al gobierno, como creo que ha dicho el señor Corral, llevar a cabo, y en este caso era la señora Rivera de la Cruz, llevar a cabo ese cambio legislativo y por algún motivo que desconozco, pues no se ha hecho, ¿no? En cualquier caso, a nosotros sí quiero decir una cosa clara. A nosotros nos parece que uno de los grandes problemas es que hay un marasmo legislativo en España. No entendemos que pueda haber 17 leyes patrimoniales autonómicas más una estatal. Pues mire, en este sentido nos parece mucho más fácil para proteger el patrimonio. Es verdad que cada comunidad autónoma puede tener alguna especificidad concreta, pero esas especificidades pueden estar bien recogidas dentro de una ley más general que además comparta un marco y que dé una política nacional sobre la protección del patrimonio y no que esté al albedrío de 17 gobiernos autonómicos que en un momento dado decidan, por el motivo político que pretendan en cada momento, llevar a cabo su propia política. Esto genera mucha confusión, genera mucha desprotección y genera bastante indefensión, tanto a los propietarios del patrimonio como a lo que nos importa en este caso, que es al propio patrimonio en sí. En este caso, bueno, pues tampoco se puede entender la ley de patrimonio fuera de ese contexto del que estoy hablando. Y en este sentido, pues no se puede entender sin una ley de mecenazgo. Una ley de patrimonio tiene que ir necesariamente unida a una ley de mecenazgo. Y aquí entronco directamente con la segunda cuestión. ¿Por qué? Pues por unas cosas yo creo que tenemos que ser todos conscientes. Y es que estamos en una grave, y va a ser todavía más grave, crisis económica, donde vamos a tener que hacer frente a muchísimas necesidades. Y me refiero a prestaciones de desempleo, a subir pensiones, a facilitar que los estudiantes universitarios y no universitarios cuyas familias están en dificultades económicas puedan estudiar, a pagar libros de aquellos que no se los puedan pagar, a mejorar la sanidad, etcétera, etcétera. Y en este sentido, bueno, pues el presupuesto de cultura pues va a ser exiguo. Es muy fácil decir que hay que subir el presupuesto. Sí, todos estamos de acuerdo que hay que subir el presupuesto. De hecho, nosotros apoyaríamos un incremento de presupuesto. Pero fíjense, sería mucho más eficaz hacer una auditoría de qué cuestiones podemos mejorar para generar ahorros que nos permitan mejorar ese aumento de presupuesto, pero no por medio del aumento del presupuesto de cultura, sino por hacer el gasto mucho más eficiente. Y en este sentido se lo quería yo aclarar a la señora Torija. Por ejemplo, pues nosotros consideramos que se puede hacer la misma gestión cultural con que sin una consejería propia de cultura, que al final de cabo lo que ha demostrado, en nuestra modesta opinión, es que al final lo que se generan son muchos cargos y muchas cargas, sobre todo para un presupuesto que era terriblemente exiguo, porque eran 160 millones cuando estaba incluido deporte, luego se quedaron en 140, pero se ejecutaron aún menos millones en el presupuesto general de cultura de la Comunidad de Madrid. Es decir, todo lo contrario de lo que hace el líder de su partido, el señor Errejón, que por ahí circula un vídeo muy famoso en el cual que dice que hay que generar muchas estructuras pagadas con dinero público para que los militantes de su partido se refugien en ellas mientras que gobiernan los otros. Como verán, tenemos dos visiones del dinero público y de la política completamente distintos. Y ese es el único motivo. Creemos que se puede hacer lo mismo, pero ahorrando de manera que el dinero no se vaya en cargos políticos, sino que esos ahorros se puedan invertir en cargos o en presupuestos o en categorías que realmente son las que importan. En este caso, en el exiguo presupuesto que tenemos para patrimonio. Y en este sentido, también es muy importante la ley de mecenazgo y, como ha señalado el señor Mayoral, pues por supuesto la colaboración público-privada y los nuevos tipos de mecenazgo, que como ustedes son expertos sobre esto sabrán lo que significa la tokenización de la cultura, los nuevos micropatronazgos, etcétera, que va a hacer que sea posible mejorar la financiación desde el punto de vista privado, porque ya hemos visto que posiblemente desde el público no vamos a llegar a todas partes, y mejorar la cultura. Y rápidamente, porque ya apareció Alberto por la pantalla, pues es una cosa que es absolutamente necesaria. Mire, en otra proposición no de ley, en este caso no aprobado en esta comisión, pero sí aprobado en la de Ciencia, Universidades e Innovación, precisamente de Partido Vox, es decir, esta persona que les está hablando, presentamos la necesidad de mejorar la gestión de las administraciones públicas, utilizando una cosa que ya existe y que algunos países tienen muy avanzados y que sin duda iba a revertir favorablemente sobre la transparencia, sobre la participación ciudadana, sobre el control del gasto, sobre el control de esos expedientes que, como ha señalado antes Alberto cuando hablaba de la política de declaraciones de BIC, acaban desapareciendo en no se sabe qué cajones, que es, y se lo invito a que se la lean, que es la gestión por medio de blockchain.
¿de acuerdo? De esa manera se va a permitir que podamos gestionar todo esto mucho más aceleradamente, eliminar intermediarios, reducir la burocracia, facilitar el acceso a la información y, en cualquier caso, mejorar la gestión del patrimonio de todos los madrileños con menor gasto. Un gasto que no quiere decir que se lo vaya a quedar nadie, sino que lo vamos a invertir precisamente en la cultura, que es lo que yo creo que es importante en los que estamos aquí reunidos ahora mismo. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, don Jaime, y voy a dar paso al último ponente, que va a ser Mariano Muniesa, por el Partido Unidas Podemos. Bien, bueno, un saludo a todos y a todas las intervinientes. Como no puede ser de otra forma, también yo quiero agradecer muy especialmente la invitación que se nos hace desde Madrid, Ciudadanía y Patrimonio para participar en este encuentro. Consideramos que es muy interesante, además, también tener la oportunidad de conocer, más allá de la lectura de los programas electorales, bueno, pues los puntos de vista y las diferentes concepciones que se tienen sobre la política patrimonial de los partidos que concurren a este proceso electoral del próximo día 4 de mayo. Y también agradecer muy especialmente la carta abierta que se nos ha mandado a los partidos, porque además en el caso nuestro, en el caso de Unidas Podemos, observamos que hay una sintonía muy interesante y muy importante acerca de la concepción de la política patrimonial, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues en este sentido, en lo relativo a lo dicho en la Convención de Faro sobre el patrimonio cultural como un derecho de disfrute para todos, es decir, la defensa del acceso a la cultura como un derecho fundamental garantizado por las instituciones del Estado, bueno, pues incidimos en esa idea de la recuperación del valor de lo público, la ampliación del concepto de patrimonio, la denuncia de las amenazas que el patrimonio sufre fundamentalmente por las políticas especulativas y también la idea de defender una cultura participativa creada y compartida desde lo común, lo que son los ejemplos de los Media Labs, los espacios para trabajar en común lo que nos es común a todos. Y para ello también hacemos mucho hincapié y nos parece muy importante que Madrid, Ciudadanía y Patrimonio quiera trabajar desde una línea independiente. Eso es absolutamente fundamental porque pensamos que el mantenimiento de esa línea de independencia es lo que garantiza la participación y la transparencia en unos criterios razonables y unos criterios sostenibles. Bien, pues dicho esto, vamos a entrar con los 4 puntos que se nos proponen. En el primer punto, en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, fundamentalmente nosotros partimos de una concepción, que es la de que hay que conocer para proteger. Es decir, para que una ley de patrimonio sea eficaz en la gestión, tiene que establecer una metodología. Por ejemplo, en el caso de los informes, los catálogos, los inventarios, establecemos que la ley de patrimonio tiene que tener una metodología que clarifique mucho y que establezca claramente el uso de los bienes para que se visibilicen. La visibilización es una forma también de protección porque se da a conocer a la ciudadanía la existencia de ese patrimonio y también, en función de su estado, la posibilidad de resignificar su uso. Y en este sentido, y enganchando un poco con lo que es la participación ciudadana, quiero poner un ejemplo que hemos tenido de una iniciativa de Unidas Podemos, concretamente en Pelayos de la Presa, donde bueno, pues el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, nosotros presentamos una PNL para su protección, después de que Unidas Podemos se entrevistase con la Asociación de Albirca, hablase con la fundación del monasterio y bueno, pues esté ahora mismo trabajando en la recuperación de nuevos elementos patrimoniales que hay dentro de ese monasterio y su resignificación en tanto en cuanto ha sido, por ejemplo, pues escenario para el rodaje de películas y bueno, pues para la construcción de una serie de elementos culturales que pensamos que tienen un valor importante en sí mismos, ¿no? La ley debe facilitar de forma también muy clara el acceso a la investigación y al disfrute de toda la sociedad. Es decir, no solamente que obviamente establezca los mecanismos adecuados para que los técnicos y los expertos puedan trabajar en la conservación del patrimonio, sino que toda la sociedad, mediante la participación, pueda tener acceso a ese conocimiento y pueda colaborar mediante las asociaciones en la protección del patrimonio. Hay que planificar, obviamente, aunque luego lo desarrollaremos más en el tema de presupuestos, un presupuesto para la difusión, porque la difusión también entronca con un elemento de nuestra política cultural que consideramos muy importante, que es la creación de nuevos públicos, de nuevas audiencias. Es decir, conocer, difundir, para que también la sociedad tenga una conciencia mucho mayor todavía del valor que tiene el patrimonio de la Comunidad de Madrid y, por tanto, acceda a él, lo conozca y lo disfrute, ¿no? Ahí tiene que haber una protección muy clara del patrimonio frente a las amenazas especulativas. En este aspecto creemos que es muy significativo el tema de la operación Chamartín y también de un turismo mal planificado, que pensamos que puede ser un elemento muy negativo para la conservación del patrimonio. Se ha dicho que la ley actual fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por un problema de invasión competencial. Obviamente, la armonización normativa es absolutamente fundamental a la hora de redactar esta ley. Evidentemente no hace falta recordarlo, pero cuando estamos hablando de asuntos legales tenemos que enfrentarnos al hecho de que tenemos 4 niveles de legislación: europeo, estatal, autonómico y municipal. Entonces, en ese sentido, digamos que tener un cuidado muy, muy especial en una armonización normativa y en una jerarquización
es absolutamente fundamental para esa ley. Yendo, si se quiere, a una consideración no tanto legislativa o técnica, sino de concepto, consideramos que la ley tiene que recoger la consideración de lo que llamamos espacios no atractivos o espacios que habitualmente no se consideran o no se tienen en cuenta como elementos pertenecientes al patrimonio. Es decir, por ejemplo, pues, si existe una concepción del patrimonio solamente basada en la recuperación de lo histórico-artístico o de un patrimonio muy basado en actuaciones o en elementos patrimoniales muy antiguos, no se está cumpliendo con esa idea que tiene Madrid, Ciudadanía y Patrimonio y que nosotros asumimos de la ampliación del patrimonio a conceptos más amplios. Se ha hablado, por ejemplo, pues, de Peyroncelli en Entrevías, que es un elemento patrimonial a proteger muy importante. Pero bueno, la vivienda obrera, yo pongo siempre un ejemplo que en este aspecto me parece muy significativo. Todo lo que es el barrio de la Concepción de Madrid, bueno, pues es un elemento patrimonial en sí mismo, e incluso si uno, por ejemplo, acude a la cinematografía, si todos recordáis la película de Pedro Almodóvar de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Bueno, pues evidentemente esa película ha convertido lo que es el diseño arquitectónico y el diseño de las viviendas del barrio de la Concepción en un elemento patrimonial en sí mismo. Con lo cual, bueno, pues esa ampliación del patrimonio consideramos que la ley tiene que contemplarlo, como se ha dicho por parte de la representante del Partido Socialista, en lo audiovisual y en lo cinematográfico, y también, por supuesto, en todo lo que es el patrimonio industrial y de obra pública, la arquitectura moderna del siglo XX, para evitar, como se dice en la carta que se nos han enviado, bueno, pues que hayamos perdido elementos patrimoniales que se han demolido irrecuperables. Y, por ejemplo, pues lo que ha ocurrido con muchos cines, que yo, por ejemplo, yo en Madrid vivo en el barrio de Tetuán, el que hayan desaparecido cines como el Cine Lido o el Cine Cristal, que eran elementos constitutivos de la geografía del barrio y que eran elementos constitutivos de lo que era la personalidad de un barrio como Tetuán, bueno, pues es una verdadera desgracia que nosotros aspiramos a que la futura ley de patrimonio evite que vuelva a repetirse. Nos parece muy importante también que se contemple en esa ley el cuidado del patrimonio del mundo rural, porque yo creo que es evidente para todos que existe una gran brecha, no solamente en cuestiones de patrimonio y cultura, sino económicas en general. Bueno, pues la brecha que existe entre el mundo urbano y el mundo rural, no solamente a nivel estatal, sino dentro de la propia Comunidad de Madrid. En ese sentido, por ejemplo, los elementos como la caminería histórica que conectan el patrimonio urbano con el patrimonio rural, creemos que es muy importante que se potencien y se protejan. En resumen, la ley, pensamos en Unidas Podemos que tiene que ser la herramienta fundamental para que una política de protección del patrimonio sea transversal, atraviese elementos como la ley del suelo, como la ley de medio ambiente e incluso la ley de educación, porque consideramos que la educación patrimonial es absolutamente fundamental para mejorar la conservación de todo el patrimonio. Pasando al segundo punto, que sería el tema de presupuestos para el patrimonio y la Dirección General de la Comunidad de Madrid, por supuesto estamos de acuerdo y llevamos en nuestro programa la idea de, como se ha dicho por ejemplo por parte de Alicia Torija, de que se suba como mínimo un 10% la cantidad destinada a patrimonio dentro del presupuesto de cultura. Pero también, antes de hablar de cantidades, pensamos que primero debe hacerse un análisis jerarquizado de las necesidades y entonces asignar el presupuesto en función de esas necesidades. Es decir, nosotros no nos quedamos simplemente en un aumento de cantidades. Creemos que se tiene que hacer una política muy definida y muy controlada para que el dinero vaya exactamente a las necesidades esenciales que ahora mismo tiene el patrimonio, ¿no? Y nosotros pensamos que en ese aspecto la necesidad número uno, la prioridad, es dotar con mucho más personal, porque como se ha comentado por parte de todos los intervinientes aquí, pues por ejemplo el problema de la eternización de los expedientes BIC y la imposibilidad de poder avanzar en una política mucho más gestión de la protección del patrimonio tiene mucho que ver con la falta de personal y tiene mucho que ver con el hecho de que no exista suficiente personal que pueda dedicarse y pueda trabajar en la catalogación, en los archivos y en todas las labores que implica una política patrimonial eficaz. Nos parece muy importante en este sentido una planificación también de la política patrimonial. Yo personalmente pienso que la planificación es fundamental en política en todo, en la economía, pero fundamentalmente en patrimonio, porque además la realidad del patrimonio es una realidad cambiante. Las amenazas también al patrimonio varían en función muchas veces de los modelos políticos y de las actuaciones políticas. Luego, por tanto, la planificación y, digamos, un estudio planificado de los objetivos que se quieren conseguir nos parece fundamental a la hora de ejecutar unos presupuestos, ¿no? La colaboración con la sociedad civil, fundamentalmente, por ejemplo, con colegios de arquitectos o universidades, es absolutamente fundamental y creemos que deben aportar también en este sentido. Pero claro, todo esto pasa por una condición previa a todo. Articular la dotación presupuestaria por la Consejería de Cultura es absolutamente fundamental. Luego, por tanto, no podemos estar de acuerdo de ninguna manera con la idea que se ha propuesto aquí por parte de Vox de suprimir la Consejería de Cultura. Todo lo contrario. Creemos que debe potenciarse y que debe dotarse presupuestariamente de forma exponencialmente mucho mayor. Quiero también hacer nuestro un dato que nos ha dado la compañera de la
representante del Partido Socialista acerca de la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno con respecto a la política autonómica en el tema de patrimonio. Estamos dentro de la dotación que pensamos que tiene que haber para el patrimonio, y la Dirección General debe dotarse presupuestariamente en las intervenciones arqueológicas destinadas al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, que esto es algo de lo que ningún partido ha hablado y consideramos que es absolutamente fundamental. Y bueno, pues entrando dentro de la política de declaración de bienes de interés cultural, pensamos que habría que redefinir el concepto de bien de interés patrimonial, porque esta figura reduce la protección y carece además de categorías, que nosotros pensamos que deberían al menos repetir las asignadas a los BIC, ¿no? Del mismo modo, creemos que la figura denominada catálogo geográfico en la ley debe aunar ambas protecciones, la de los BIC y de la de los VIP, incluyendo los elementos comprendidos en las figuras legales de ambas, así como aquellos que se definen dentro de los catálogos de planeamiento, con las diferentes categorías que este catálogo contempla. En conclusión, nosotros pensamos que el catálogo geográfico definido por la nueva Ley de Patrimonio tendría que comprender todo lo recogido por el catálogo urbanístico y viceversa. Obviamente, en esto creo que además hay coincidencia en todos los partidos, a pesar de las discrepancias que podamos tener conceptualmente. Las solicitudes de declaración de bien de interés cultural deben responderse en tiempo y forma establecidos. Hay que establecer unos plazos legales y no puede existir de ninguna manera silencio administrativo, porque eso es lo que nos lleva a la destrucción del patrimonio y a una política que puede estar bien en los planteamientos generales, pero que si no tiene recursos y medios efectivos para aplicarse, pues nos lleva a la destrucción del patrimonio. Con respecto a la política de transparencia y participación ciudadana, bueno, son dos conceptos obviamente que no puede entenderse el uno sin el otro. No existe transparencia sin la participación ciudadana. Lo que nosotros también queremos llamar control social del patrimonio no está plenamente desarrollado, y no existe participación ciudadana si no hay una política de transparencia amplia. ¿Cómo promover esa política de transparencia y de participación ciudadana? Bueno, como hemos dicho antes, fundamentalmente mediante un análisis y una planificación, porque tanto los bienes patrimoniales y las amenazas que pueden sufrir van variando, con lo cual es muy importante que la sociedad civil, las asociaciones, tengan los medios suficientes como para poder acceder a la revisión de los catálogos, a la revisión de los inventarios. Y bueno, pues de esa forma pensamos que se puede hacer efectivo ese control ciudadano y social, también como forma de empoderamiento de la sociedad. Nosotros también somos partidarios, y lo hemos dicho siempre, de que fundamentalmente la política no puede ser algo cuyo ejercicio esté destinado exclusivamente a una clase política, sino que tiene que ser algo repartido, algo extendido, algo horizontalizado a través de toda la sociedad, ¿no? Estamos de acuerdo con revisar el nivel de participación en el Consejo Regional. También creo que ha sido el representante de Ciudadanos el que ha dicho que era muy importante que este Consejo tenga reuniones periódicas obligatorias, con una publicación de actas y con unos mecanismos de transparencia que, bueno, pues pongan al servicio de toda la sociedad conocer qué se ha discutido ahí, qué decisiones se han tomado. Como decía antes, también nos parece muy importante en este sentido participar a través de la educación patrimonial. Nosotros defendemos también que exista una reforma de los planes de estudio o, bueno, pues la apertura de un debate con la comunidad educativa para que en los colegios e institutos se refuerce a través de los planes de estudio o a través de otro tipo de actividades el conocimiento del patrimonio en esa idea de conezor para proteger, ¿no? También pensamos que la participación en la política de patrimonio es muy importante que se haga a través de la puesta en marcha de las comisiones locales de patrimonio y dotar a ellas, las que todavía no se hayan dotado activar aquellas que todavía no se han dotado de un reglamento. Estas comisiones locales, que van muy a lo concreto, que participan, digamos, que facilitan la participación de la sociedad en aquellos elementos patrimoniales que les son más cercanos, que conocen mejor, que incluso tienen un nivel de identificación mayor, nos parece muy importante en ese sentido. Y finalmente pensamos que la política de transparencia y participación ciudadana debe contemplar otro aspecto fundamental que ahora mismo se ha puesto en el telar en algunos ámbitos, que es la posibilidad de asesorar jurídicamente e incluso económicamente y apoyar a aquellos municipios que por sus circunstancias no estén en condiciones demográficas o económicas de iniciar un litigio para hacer valer sus derechos sobre los bienes comunes inmatriculados por la Iglesia Católica, que consideramos que ahora mismo es un problema patrimonial importante. Fundamentalmente, y a modo de resumen, creemos que la ley efectivamente es el mejor instrumento que tenemos. Si esa ley es transversal, permea varias áreas y consigue un consenso con otras áreas, como decíamos, educación, ley del suelo o ley de medio ambiente, creo que podrá tener un desarrollo legislativo importante y podrá ser un instrumento útil para mejorar el patrimonio, que creo que es a lo que todos nos implica y a lo que todos nos llama. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias por su intervención.
Y bueno, pues realmente queda muy poco tiempo del que habíamos previsto y es muy difícil plantear ahora una serie de respuestas, dado que ha habido alusiones, pero son muchos grupos y tendría que dar distinto paso a unos que a otros. Yo voy a hacer fuera de programa, voy a plantear dos preguntas, dos temas concretos, dos patatas calientes en las que está implicada Madrid Ciudad y Patrimonio, que son dos temas que nos afectan muchísimo y que afectan al patrimonio y en los que está implicada también la comunidad. Uno referido dentro de la Ciudad de Madrid y el otro referido dentro de la región. El primero va a ser, voy a plantear que proponen los distintos representantes, los distintos ponentes, para las cocheras de Cuatro Caminos. En las cocheras de Cuatro Caminos nos encontramos unas cocheras de metro históricas, las primeras de España, un elemento muy singular, que forman parte de una red que ya está en parte musealizada con la estación de Chamberí, la nave de motores que tiene las redes, y solo nos falta como único elemento que falta en una red de metro histórica por las cocheras, que además podrían acoger el Museo del Metro con la colección histórica de coches y se convertirían en el mejor museo de metro del mundo. Sin embargo, curiosamente, esas cocheras se debaten entre ser declaradas bien de interés cultural, la máxima protección o su demolición. Es sorprendente porque hemos visto en efecto que hay muchos niveles intermedios, bienes de interés patrimonial, declaraciones del ayuntamiento, protección estructural, protección parcial, protección singular, protección integral, y sin embargo parece que solo hay dos opciones, o protegerlas con el máximo nivel o demolerlas. Es una de las preguntas que quiero plantear. El segundo se refiere a la región. En este momento tenemos un caso muy singular que es el poblado de Navalquejigo, en el Escorial. Se trata de un pueblo medieval que curiosamente pues no ha sufrido afecciones porque prácticamente fue todo comprado en el siglo XIX por una misma familia y no ha sufrido los daños que han sufrido otros pueblos de la comunidad. Los cascos históricos están muy renovados. En Navalquejigo nos encontramos un pueblo medieval en una zona donde no hay restos medievales y que nos permitiría pues trabajarlo como un conjunto. Tenemos pedido una declaración de bien de interés patrimonial y trabajarlo como un conjunto donde estaría arqueología, la protección de los edificios existentes todavía y de los edificios públicos. Querría saber qué opinan los distintos representantes sobre estos dos elementos. Voy a dar el orden, tienen 2 minutos, la verdad es que tenemos muy poco tiempo, tienen 2 minutos cada representante para decir lo que opina al respecto y voy a dar el orden en el mismo orden que lo he dado antes. Por eso comienzo por don Pedro Corral del Partido Popular. Por favor, si puede don Pedro Corral contestar. Vale, muchísimas gracias, Alberto. Muy rápidamente, yo creo que en cuanto a las cocheras de Cuatro Caminos, lo que habría que hacer es acatar las ya 2 sentencias judiciales a favor, vamos, que deniegan la posibilidad de incoar un expediente de Vic. Segundo, aceptar el mandato del Pleno del Ayuntamiento, no solo en este actual mandato, sino en el anterior, con Manuela Carmena, que se aprobó por 2 veces, en 2017 y 2019, el plan para levantar el edificio de viviendas de la cooperativa. Con el apoyo de todos los grupos, todos los que nos encontramos aquí, que espero que apoyen también esta opinión, Ciudadanos, Más Madrid, con el voto en contra del PSOE y en esta legislatura también con el apoyo de Vox. Y nada más, solo expresar mi apoyo a las 443 familias que siguen queriendo pues, levantar ese sueño, ese proyecto de venir a vivir con nosotros. Yo vivo encima de las antiguas cocheras de los tranvías de Chamberí. Somos miles de familias las que hemos podido desarrollar nuestro proyecto desde los años 50. Vivo en un edificio de Luis Gutiérrez Soto, nada menos levantado sobre las cocheras de los tranvías, y creo que estas 443 familias también se merecen ese derecho. Cumpliendo todos los requisitos de legalidad, por supuesto. En Navalquejigo, no conozco la zona, no la he visitado, sé que declarado Vic, creo que por extensión todas las picotas y rollos de nuestra geografía ya son Vic por legislación, y no conozco bien la cuestión, no sé de quién es propiedad el terreno, no sé quién lo está ocupando ahora, pero parece ser que hay bueno, pues una ocupación de chamizos, de caravanas, no conozco bien, lo conozco de oídas, no sabría qué deciros. Si hay algo de interés, por supuesto, patrimonial, yo creo que sí que merecería un estudio, una intervención. Doy paso, entonces, a doña Manuela Villa por el PSOE para que nos explique su posición a este respecto. No, doña Manuela Villa. Hay que desbloquearle el audio. Ah, tiene bloqueado el audio de doña Manuela Villa. Ha vuelto a desbloquear. ¿Ahora? Sí, disculpad.
No, digo que con respecto a las cocheras de 4 caminos, bueno, ya lo he comentado, yo creo que merecería la más alta protección porque es un valor histórico y cultural para nuestra ciudad como un espacio de referencia para, con respecto a la aparición del metro, ¿no? en nuestra región. Así que yo, bueno, pues no sé, bueno, no conozco los detalles, no sé si estamos a tiempo o no de establecer esa protección, pero realmente me da mucha pena, me parece una pérdida muy grande para nuestra región. Con respecto a Navalquejigo, pues ayer casualmente tuve el gusto de estar reunida con la plataforma Salvemos Navalquejigo y bueno, me estuvieron contando un poco la problemática, es muy compleja. Parece que la propiedad privada en la que está todo ese poblado medieval no es, o sea, es debatible, no está claro cómo se otorgó esa propiedad en su día. Y bueno, el 29 de abril hay un pleno extraordinario precisamente para debatir esta cuestión de la propiedad, cómo puede ser que una iglesia que hasta los años 80 estaba activa sea de propiedad privada, ¿no? Y así con todo el patrimonio, que además es un patrimonio que la familia guarda de manera privada algunos elementos clave y bueno, pues sí, yo la verdad es que es un tema que me preocupa y lo sigo con atención. He quedado en ir cuando pasen las elecciones en ir a visitar el sitio y bueno, y no puedo decir mucho más. Muchas gracias, doña Manuela, por su intervención y voy a dar paso a don Miguel Mayoral, de Ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quería decir que como profesor procuro que todos mis alumnos tengan unos tiempos aproximados con la mayor flexibilidad posible, pero que sean los tiempos aproximados para todos. Y yo creo que ese es el sentido de justicia también. Y lo mismo digo en cuanto a la intención de poner en peso. También procuro no analizar los exámenes al peso. Pues lo mismo digo en cuanto a los programas electorales. Lo que sí quiero reseñar es que desde Ciudadanos ha habido un interés importantísimo y en la firma de gobierno estaba por esa remodelación de ley. Y en cuanto a los concretos aspectos que nos formulas, Alberto, en cuanto a las cocheras de 4 caminos, desde luego revisar con el sistema que nosotros proponemos en cuanto a BIC y que he expuesto, es decir, a nivel cualitativo y cuantitativo, cualquiera de estos bienes podría ser estudiado y podría ser valorado, digo, de una manera cualitativa y cuantitativa. Y creo que ahí también está la justicia, esto que nos obsesiona. Y en cuanto al poblado de Navalquejigo, pues, ¿qué os puede decir un historiador medievalista, ¿no? Pues nuestro máximo interés, nuestra mayor atención a ello, y de la misma manera, es decir, pondríamos en esa sistemática cualitativa y cuantitativa, pues este caso que es necesario, desde luego, atender. Muchas gracias por la intervención. Doy paso a doña Alicia Torija, por Más Madrid. Vale, pues de manera muy rápida. Cocheras de 4 caminos, a favor absolutamente de la protección como bien de interés cultural y que efectivamente se convierta en un contenedor que nos hable de la historia del metro. Proteger el patrimonio nunca está en contra de las personas. Por supuesto, no estamos en contra de las familias. Y bueno, con respecto a la legislatura pasada, decir que cuando Pedro Corral citaba ahora Madrid, Más Madrid, hemos reevaluado esta información, a pesar de que Jazmín Beilach ya en el 2016 llevó una proposición no de ley a la Asamblea de Madrid para que las cocheras de 4 caminos fuesen declaradas. Esta es nuestra posición. Respecto a Navalquejigo, pues también estoy al tanto de la situación. Como decía Manuela, también hemos recibido por parte de la asociación que se ha creado, una asociación que siempre es hermoso, ¿no? Que esta articulación que decíamos de la participación, que las personas interesadas en su patrimonio sin ser sus dueños, ojo, a veces nos encontramos otros dueños de patrimonio menos preocupados en protegerlo,
es más, están más preocupados en enajenarlo. En el caso de Sabemos Navalquejigo, saben que hay tres propuestas muy concretas. Yo creo que en realidad algunas se podrían abordar casi de manera inmediata, como reconocer al menos el bien de interés patrimonial conforme a lo de la ley actual, que por supuesto no puede minorarse en la siguiente, para lo que es la Iglesia y el conjunto que se integra. Y luego pues habrá que revisar, porque como decía Manuela, es un asunto bastante complejo, el tema de la catalogación vinculada al Ayuntamiento del Escorial, y también un poco instar a los propietarios de esa iglesia con todo ese proceso que habrá que investigar. Comprendo que a veces hace falta personal, porque los procesos a veces se alargan si no hay personal, porque hay que investigar mucho. Y entonces es un proceso complejo, aunque hay mucha documentación, porque una de las cosas que hacen muchas asociaciones, este grupo que se ha formado en Navalquejigo, igual que muchas veces ha hecho Madrid Ciudad y Patrimonio, es facilitar gratia et amore, cosa que los políticos y la administración deben agradecer, informes de gran valía técnica. Muchas gracias, doña Alicia Torija, por su intervención. Voy a dar paso a don Jaime Berenguer por el partido Vox. Sí, muchas gracias. Bueno, como principio ya he expuesto que nuestro partido siempre es partidario de proteger los bienes históricos y patrimoniales. No obstante, igual que nos pasa con Navalquejigo, hay una serie de derechos fundamentales que chocan a veces con esos deseos nuestros de protección del patrimonio. Y en este sentido, cuando pasan este tipo de cuestiones, está la justicia. Y Vox, desde luego, no es una sala de segunda audiencia de ninguna sentencia judicial. Por lo tanto, cuando se producen este tipo de procesos, donde además están implicados los legítimos derechos de los propietarios y de las personas que quieren hacer sus casas ahí, pues evidentemente al que tiene que dictar la resolución es la justicia, que para eso está. Una vez dicho eso, en cualquier caso, como hemos señalado antes, pues nosotros somos partidarios en la medida de lo posible de llegar a acuerdos, de ver cómo se puede hacer coincidir las posibilidades que dan las cocheras o cualquier otro asunto, como puede ser Navalquejigo, con los intereses particulares legítimos de los ciudadanos, y ver cómo se puede solucionar ese tipo de cuestiones. No obstante, es evidente que hay que aprovechar en la mayor parte o lo mejor posible situaciones como, por ejemplo, en Navalquejigo, que se puedan utilizar también para el tema educativo, que ha salido varias veces en este debate. A mí el tema educativo, tanto de bachiller como de la ESO, fundamentalmente también de universidad y de primario, pero fundamentalmente la secundaria y el bachiller, bueno, pues yo soy mucho más partidario, mi partido es mucho más partidario de dedicar ahí dinero y de mantener viva esa tradición cultural muy por encima del dinero que, por ejemplo, ahora se está derrochando a nuestro punto de vista, por ejemplo, en la formación de la Agenda 2030 o la formación de género o de feminismo. Muchas gracias por su intervención, don Jaime, y voy a dar la última palabra a don Mariano Muniesa, del Partido Unidas Podemos. Muy bien, perfecto. Bueno, con respecto al tema de las cocheras de Cuatro Caminos, nosotros manejamos dos elementos fundamentales sobre los cuales sustentamos nuestra posición, que por supuesto es de apoyo a la máxima protección posible a nivel patrimonial. El primero de ello, quiero recordar que a finales de 2019 las cocheras de Cuatro Caminos fueron preseleccionadas entre 14 casos de patrimonio europeo más amenazado de entre más de 50 candidaturas, por una asociación internacional del prestigio como Europa Nostra 17. Nosotros pensamos que el reconocimiento de esa realidad justifica ya de por sí el hecho de que, además de que, por ejemplo, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial o la Federación Europea de Patrimonio Industrial manifieste su apoyo a la consideración como bien de interés cultural de las cocheras de Cuatro Caminos, ya para empezar es lo suficientemente sólido a nuestro juicio como para argumentar y defender que su protección patrimonial sea máxima en todo momento. Pero es que además ahí quiero recordar que, por ejemplo, vosotros, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, elaborasteis un informe muy documentado y muy interesante acerca de la obra de Antonio Palacios, lo cual también es algo que pensamos que refuerza esa consideración de protección patrimonial importante para las cocheras de Cuatro Caminos. Con respecto al tema de Navalquejigo, evidentemente es un tema más complejo, probablemente requeriría de más tiempo para poderlo desarrollar, pero fundamentalmente, y por decirlo de una forma resumida, porque veo que ya estamos fuera de tiempo, nosotros hemos tenido conocimiento de que una serie de asociaciones firmantes
Navalquejigo con respecto a esta cuestión, ha requerido el Ayuntamiento del Escorial la fijación de los bienes sitos para que sean de titularidad pública. Han pedido la inmediata intervención en la Iglesia, han pedido la declaración de bien de interés cultural del territorio histórico de la cerca de Felipe II y, bueno, pues en general en poco en torno a la consideración de los valores histórico-culturales, paisajísticos, incluso etnográficos de esta problemática, bueno, pues que entonces realmente haya una intervención de protección mucho más decidida y mucho más definitiva. En ese sentido, y además también recogiendo una vez más nuestro apoyo al empoderamiento de la sociedad y a acompañar y a facilitar la labor que la sociedad hace a través de los movimientos sociales y a través de los movimientos ciudadanos, nosotros apoyamos las peticiones que se han hecho al Ayuntamiento y básicamente esa es nuestra posición con respecto al tema de Navalquejigo, que insisto, probablemente merecería de más tiempo para poderlo desarrollar y también de más conocimiento y más datos para poder tener una visión de conjunto mucho más amplia. Muchas gracias, don Mariano. Bueno, pues ya se nos ha acabado el tiempo, realmente tenemos que terminar el debate. Lo primero es darles todos muchísimo las gracias de corazón, o sea, me ha parecido estupendo que todos hayan estado dispuestos a participar, me han parecido estupendas sus intervenciones. Advertirles que, como en las películas americanas, todo lo que han dicho puede ser utilizado en su contra si no cumplen sus promesas en los que ganen las elecciones. Desearles mucha suerte a todos para que el día 4 de mayo, y bueno, con esto doy por terminada la sesión y muchas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias. Un saludo. Gracias, muchas gracias, gracias a todos los asistentes y esos comentarios que nos han volcado. Sí. Gracias a toda la gente que nos ha seguido. Esto va a ser grabado y bueno, se va a subir en nuestra web los próximos días. Así que nada, pues ahí queda, como dice Alberto, para la posteridad. Muchas gracias. Que nos veamos todos en la asamblea, con las diferencias que nos unen. Trabajando juntas. Gracias a todos, de verdad. Gracias. Gracias a todos.